Hola a todos. Ahora vamos a resolver un problema de geometría, un problema de la Olimpiada Británica de Matemáticas, concretamente la del año 2020, el problema número 2 de la primera etapa. Esta Olimpiada Matemática es bastante interesante porque está dividida en dos etapas clasificatorias, con lo cual podemos encontrar en la primera etapa, en el primer round que dicen ellos, problemas de una dificultad bastante asequible. De hecho, este problema lo vamos a demostrar de tres maneras diferentes, y la primera de ellas es de una elegancia y una simplicidad casi exquisita, simplemente utilizando semejanza de triángulos. Como siempre, os invito a que antes de mirar cualquier material en Internet o continuar mirando este vídeo, intentéis vosotros resolverlo por vuestra cuenta, utilizando vuestras propias herramientas, buscando ángulos que sean iguales, buscando triángulos semejantes, buscando triángulos congruentes. Pero vamos a utilizar este mismo problema también para hablar de una de las técnicas más potentes y más avanzadas que hay en la geometría. La semejanza espiral es una transformación del plano que nos permite transformar una figura en otra mediante una composición de una rotación respecto de un punto y de una homotecia respecto de este mismo punto. Esto es una técnica bastante potente. De hecho, quedaría en principio fuera de lo que es la geometría euclidiana, porque solo tiene sentido dentro de una geometría analítica y más concretamente cuando hablamos del plano complejo, es decir, cuando ya los puntos son números y las transformaciones en el plano son operaciones con números. Pero vale la pena utilizar esta transformación para ver lo potente que es, porque además nos permite ver de dónde podemos, cómo podemos obtener estos puntos extra que a veces necesitamos para resolver un problema y da la sensación de que aparezcan de forma mágica. Mientras que vemos que si tenemos claro la transformación que hay subyacente, veremos que este punto extra, que es el punto que yo añado al esquema en la tercera demostración, la mía, a este punto extra que yo añado, aparece de una manera mucho más clara si vemos que detrás de todo esto tenemos una transformación en el plano muy concreta. De las tres demostraciones que os voy a presentar, la tercera es mía personal y las dos primeras se basan en un vídeo del YouTube que podríamos decir que es un vídeo oficial. Os dejo el link a ese vídeo del YouTube en la descripción de este vídeo para que vosotros también podáis acceder a esa fuente. Como todos los problemas que yo resuelvo, este problema de geometría lo podéis encontrar en uno de mis libros de recopilación de problemas. Concretamente aparece como problema 944 del libro de problemas de geometría volumen 2, que podéis descargar en esta dirección de internet. En este problema nos presentan una configuración bastante sencilla. Nos dan una circunferencia gamma y una circunferencia delta que se cortan en los puntos A y D. También nos dan un segmento PB que pasa por A, corta a delta en P, corta gamma en B, y también nos dan un segmento AC que nos dicen que AC es tangente a delta. Y nos dicen que demostremos que si PD es igual a AD, si estos dos segmentos son iguales, entonces PB, este segmento superior, es igual a AC, este segmento tangente. La solución que aparece en las soluciones oficiales, la principal, es de una sencillez y una elegancia exquisita. Simplemente trazamos el segmento de C y ahora hacemos un poco de caza de ángulos. Sabemos que PDA es un triángulo isósceles, es decir, que el triángulo PDA es isósceles y por lo tanto este ángulo de aquí, que llamaremos alfa, es igual a este ángulo de aquí.
Pero también sabemos que la recta, el segmento AC, es tangente a esta circunferencia, a la circunferencia que circunscribe este triángulo. Por lo tanto, también sabemos que por una de las caracterizaciones que hay de recta tangente, que podéis encontrar en el libro de geometría axiomática en el apartado 10.2.7, sabemos que este ángulo exterior, por así llamarlo, el ángulo que genera la recta tangente, es igual al ángulo, por así decirlo, opuesto. Es decir, que también tenemos aquí alfa. Si ahora trazamos el segmento BD, aquí vemos que hay dos ángulos, ABD y ACD, que abarcan el mismo arco AD. Por lo tanto, también este ángulo, que llamaremos beta, es igual a este ángulo de aquí, que llamaremos beta. Ahora, ¿qué observamos? Observamos que por un lado tengo el triángulo PBD, que tiene ángulos por aquí alfa y por aquí beta, y observamos el triángulo ACD, que tiene ángulo aquí alfa y ángulo aquí beta. Por lo tanto, por el criterio AA de semejanza de triángulos, estos dos triángulos son semejantes porque tienen dos ángulos iguales. Pero ahora, además, observamos que también comparten uno de sus lados correspondientes. Por un lado tenemos aquí el lado AD de este triángulo y por aquí tenemos el ángulo PD, que es este lado de aquí que corresponde al ángulo alfa, PD. Y nos dicen que PD es igual a AD. Por lo tanto, si son proporcionales, es decir, si son triángulos semejantes y además tienen un lado correspondiente igual, de aquí garantizamos que los triángulos son congruentes, son el mismo, tienen las mismas medidas. En particular, de aquí deducimos que el lado PB es igual al lado aquí, AC. El lado que abarca alfa y beta corresponde al lado que abarca alfa y beta, AC, tal y como queríamos ver. Una segunda forma de atacar este problema es observando que en esta configuración de dos circunferencias y su eje radical, sus dos puntos de intersección y un segmento PB, es la forma típica en la que aparece una semejanza espiral, que es una transformación que consiste en una rotación y una homotecia. Es decir, que lo que estamos haciendo aquí es de alguna forma rotar este segmento para que coincida con el segmento AC. Además, sabemos que esto siempre es posible, dados dos segmentos orientados, en este caso el segmento PB y el segmento AC, siempre existirá una homotecia espiral que transforme este segmento en este otro segmento. Envía P a A y B a C. Envía este segmento, lo envía aquí. En el apartado 15.6.4 del libro de geometría axiomática podéis encontrar los pasos para obtener el centro de esta semejanza espiral. ¿En qué consiste? En primer lugar, encontramos
el punto de intersección entre los segmentos que queremos transformar. Por un lado el segmento PB y por otro lado el segmento, digamos, de destino final AC. Y observamos que en este caso su intersección es el punto A. En segundo lugar, trazamos la circunferencia circunscrita al centro, al origen y al segundo punto de origen. Pero aquí observamos una cosa un poco delicada. En realidad solo tenemos 2 puntos y necesitamos 3. Aquí es cuando podemos interpretar que este segundo punto A es doble y por lo tanto esta circunferencia podemos deducir, podemos interpretarla que en realidad es la circunferencia que pasa por P y es tangente a la recta AC, o que la recta AC es tangente a esta circunferencia. Es decir, que estamos hablando de la circunferencia delta. Ahora encontramos la circunferencia circunscrita al punto final, B, al punto C y a este punto que hemos encontrado aquí, A, B y C. Y observamos que estamos hablando ni más ni menos de gamma. Es decir, que estamos en realidad teniendo todos los elementos de una semejanza espiral cuyo centro de la semejanza espiral es la intersección de estas dos circunferencias y claramente la intersección de estas dos circunferencias es el punto D. Por lo tanto, tenemos una semejanza espiral que transforma el segmento orientado PB al segmento orientado AC, que es una y cuya rotación es una rotación alrededor del punto D, y la homotecia también es alrededor del punto D. ¿Pero qué sabemos de esta semejanza espiral? Sabemos que DP es igual a DA. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta rotación, porque sabemos que esta semejanza envía el punto P, lo envía a A. Si lo envía P a A y estamos rotando, esto quiere decir que la homotecia, el factor de multiplicación es 1. Es decir, que en realidad esta semejanza espiral es una homotecia que no hace nada, es una rotación alrededor del punto del eje, del punto central D. Y que envía PB a AC. Y por lo tanto, como no hay ningún factor de ampliación ni de reducción, quiere decir que la longitud del segmento inicial será igual a la longitud del segmento final. Es decir, que PB es igual a AC tal y como queríamos nosotros demostrar. Una tercera versión para resolver este mismo problema, que es la versión que yo personalmente encontré, sería a través de una rotación. Es decir, no utilizar directamente el teorema de la semejanza espiral, porque además lo estamos un poco retorciendo utilizando esta recta tangente. ¿Qué podemos utilizar? Podemos añadir algún punto extra en este esquema que nos facilite la vida. ¿Cuál es el punto extra que yo encontré? Yo determiné un punto, en primer lugar, trazando la circunferencia de centro D y radio PD, que es igual a PA, por aquí. Y después también trazando la circunferencia de centro A y radio PA.
y encontrar su punto Q de intersección. ¿Qué sabemos de este punto Q? Sabemos que AQ es igual a AP y además sabemos que DQ es igual a DA, que es igual a DP. Yo lo he trazado con toda la picardía del mundo por encima justo de la recta AC, pero esto es lo que tenemos que demostrar. Tenemos que demostrar que este punto que yo he determinado pertenece a la recta AC. ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Porque observamos ahora que hemos trazado un triángulo en el cual tenemos por este lado es igual que este y este es igual que este y este lado de aquí, PA, es igual que este lado de aquí, AQ, con lo cual tengo dos triángulos PAD, PAD y AQD, AQD, que son congruentes porque tienen los mismos lados. Por lo tanto, también tendrán ángulos iguales correspondientes. Es decir, que este ángulo de aquí será exactamente igual que este ángulo de aquí, porque corresponde al vértice correspondiente. Pero yo sé que entonces, aplicando el criterio de la recta tangente, este ángulo de aquí es igual que este. Esto quiere decir que la recta AQ es tangente a la circunferencia delta en el punto A. Pero yo sabía que AC es la recta tangente a delta en A. Y por la unicidad de la recta tangente, esto quiere decir que tienen que ser la misma recta. Es decir, que Q pertenece a C, tal y como yo quería demostrar. Y ahora trazamos los triángulos DQC y trazamos el segmento DB para determinar el triángulo DAB. Vamos a observar estos dos triángulos. ¿Qué observamos? En primer lugar, observamos que este ángulo de aquí, que yo he trazado aquí, abarca el mismo arco que este ángulo de aquí. Por lo tanto, son ángulos iguales, porque abarcan el mismo arco AD. Pero yo ahora observo también, vamos a estudiar el ángulo DQC. DQC es el suplementario de este ángulo de aquí, AQD, 180 grados menos AQD. Pero como estos dos triángulos son congruentes, AQD es PAD, es este ángulo de aquí. Pero estoy estudiando el suplementario de este ángulo de aquí. Por lo tanto, el suplementario de este ángulo de aquí claramente es DAB, es este ángulo de aquí. Por lo tanto, acabo de demostrar que este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí. Es decir, que estos dos triángulos son semejantes. Pero es que además comparten un lado correspondiente igual, porque por un lado tengo DQ, que es este lado de aquí, y por otro lado tengo DA, que es este lado de aquí, y son iguales. Por lo tanto, acabo de demostrar que esta semejanza en realidad es mucho más fuerte. Es una congruencia. Estos dos triángulos son congruentes. En realidad, lo que acabo de demostrar a través de la
geometría sintética, axiomática, es que este triángulo de aquí se transforma en este triángulo de aquí. En particular, este lado de aquí, AB, se transforma en este lado de aquí, QC. Son lados correspondientes, es decir, que AB es igual a QC. Ahora ya, finalmente, está claro que PB se puede escribir como PA más AB, PA es igual a AQ, AB hemos demostrado que es igual a QC, por lo tanto AQ más QC está claro que es AC y por tanto PB es igual a AC tal y como nosotros queríamos demostrar.